Bueno, queridos estudiantes, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches también en todos los lugares en los que se encuentren, en el momento y en el espacio que estén desarrollando sus actividades en el día de hoy. Lo que pretendo con este segundo micro video sobre todo es resumir lo que involucra la unidad 2 dentro del contenido que nosotros hemos ido abarcando dentro del plan de pensamiento sociopolítico. Más allá de la explicación en el anterior micro video respecto de por qué yo he intentado o hemos intentado dividir dentro de sociología y ciencia política de manera específica el estudio de este entramado, de esta materia, quiero especificar e ir un poco más allá y ahondar cuáles han sido los contenidos principales, sobre todo que hemos ido investigando. Dentro de la semana, sobre todo 1, correspondiendo a la unidad 1, nosotros hemos empezado a analizar qué es la sociedad. Y cuando hemos estado investigando qué es la sociedad, sobre todo partimos de identificar qué es la estructura. Para entender un lugar en donde nosotros vivimos, siempre es importante entender cuál es la estructura que guía a esta sociedad. Y una estructura siempre, nosotros diremos, está resumida o está involucrada tanto por reglas como por roles. Estas reglas van a ser aquellas normas que nos van a decir qué está bien, qué está mal, qué es blanco, qué es negro, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y que se van a ir diluyendo dentro de los diferentes roles que van a ser automatizados y que van a ser socializados dentro del proceso de socialización o concientizados dentro de esta estructura social. Las fricciones que se van a generar aquí serán entonces dentro de estructura y agencia. La estructura sí se va a poder cambiar siempre y cuando que la agencia sea individual o colectiva, es decir, estamos hablando de una persona, de un movimiento determinado, presione justamente esta estructura para que vayan poco a poco cambiándose. De la misma manera, nosotros hemos estado estudiando respecto de este concepto lo que es diferenciación, identidad y cohesión social. Partiendo de lo antes explicado, yo quiero que se entienda que estas estructuras sociales y estas agencias que van a estar siempre en un movimiento perpetuo y dinámico, sobre todo van a ir creando y creyendo sobre todo diferentes identidades. Entonces, cuando una agencia colectiva, por ejemplo, un movimiento se une a raíz de ciertos aspectos, van a generar una identidad. Y cuando se genera una identidad es el sentido de pertenencia o de identificación hacia adentro. Y inmediatamente este proceso va a tener una contraposición que va a ser el sentido de crear una categoría. Esta categoría es una identificación externa. Esto lo podemos evidenciar, por ejemplo, en los partidos políticos y lo podemos evidenciar sobre todo en el último proceso electoral. Cómo funciona sobre todo Alianza País como un movimiento o como el movimiento oficialista con sus símbolos, con sus signos, con una identidad, con unos principios, por ejemplo, con una sola filosofía que viene a ser la del buen vivir, y cómo crea automáticamente una categoría externa que en este caso viene a ser la oposición, que lo podríamos especificar en el movimiento creo, con unos símbolos, con un movimiento, con unos principios determinados. Dentro de estos procesos de diferenciación y de identidad nacerán algunos otros conceptos. Sobre todo, por ejemplo, lo analizaremos desde el punto de vista de la solidaridad, y aquí se analizará, por ejemplo, la solidaridad orgánica, la solidaridad mecánica, entendiendo la solidaridad mecánica como aquella que es simple o que se basa en los conocimientos o en las similitudes mucho más comunes, el hecho de que ustedes y yo, por ejemplo, seamos estudiantes en algún momento de nuestra vida, y orgánica cuando tiene que ir un paso más allá, es decir, cuando nosotros por la necesidad de velar por un bien común, pues tenemos que llegar a transar cosas que normalmente en una solidaridad mecánica no transaríamos. Yo creo que eso es importante en la semana 2. El proceso de diferenciación es muy importante que nosotros lleguemos a entenderlo, sobre todo por cómo desde los roles productivos y reproductivos que han ido asumiendo tanto hombres como mujeres, se han ido generando a través de la división social del trabajo las diferentes maneras de desenvolver la vida desde el punto de vista económico, lo cual ya comienza a generar ciertas desigualdades, tanto un proceso de diversidad, entendiendo como una diferenciación desde el punto de vista horizontal, como una diferenciación vertical, entendiendo como desde el punto de vista de la desigualdad. Finalmente, en la semana 3 yo creo que era importante también comenzar a entender desde la sociología el poder, la dominación y la resistencia. Y aquí hay algo interesante, hay diferentes concepciones del poder que yo quiero que ustedes se las graben. Aquí hemos analizado las más básicas y sobre todo dentro de los académicos mucho más respetados, como viene a ser Weber. Sin embargo, el poder puede ser interpretado de diferentes teorías, tanto como un poder relacional, es decir, cuando nosotros mezclamos recursos, tanto de un poder objetivo, de un poder subjetivo, y hemos visto, analizando del poder, qué nace en la dominación, qué involucra la dominación, la autoridad, la legitimidad, qué características tiene. Siempre lo que yo quiero que se lleven de aquí es que este poder y estas diferentes concepciones que se pueden generar, incluso una concepción que es mucho más actual y que si ustedes la quisieran analizar desde el punto de vista social constructivista de Foucault, nos diría que el poder está en el conocimiento. Y eso creo que lo lleguemos a entender también, cómo nosotros estamos adquiriendo poder con el estudio de la ciencia política en sí y sobre todo de la sociología en esta
a través de este componente. Y la resistencia será siempre interesante entenderla como una resistencia friccional o no friccional, una resistencia intencional o no, que siempre está igual, de la misma manera con la misma estructura entre agencia y estructura, ¿sí? La misma tensión entre agencia y estructura habrá entre resistencia y poder. ¿Quién adquiere ese poder y por qué no? Creo que eso es lo suficiente que nosotros nos vayamos grabando dentro de lo que corresponde a la unidad primera de la parte de sociología. Un abrazo grande.